Estamos, desgraciadamente, acostumbrados a ir a hablar de poner precios máximos, por ejemplo, al alquiler, a la vivienda, alimentos de primera necesidad, pero también hay precios mínimos fuera de mercado impuestos por el poder político. Y el más claro conocido de todo el mundo es el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional es el salario mínimo que debe cobrar cualquiera, haga cualquier trabajo, esté en cualquier situación, en España por una jornada completa que son 40 horas. Y ahora en 2024 están en 1.000 poco euros al mes. Bien, ¿eso está bien o está mal? Yo particularmente estoy en contra de los precios máximos y mínimos, de que se acote el mercado y por lo tanto se estropee el precio del mercado, porque el precio es algo muy importante y los desajustes que producen esto son peligrosos. Pero tampoco voy a dar mi opinión claramente, simplemente voy a exponer los hechos y cada uno que decida y se haga su propia composición del lugar. Primero, salario mínimo no existe en todos los países. Hay países que no tienen salario mínimo. Es verdad que cada vez hay más países que lo ponen, pero hay aún así países que no tienen salario mínimo. Segundo, el salario mínimo es el que te permite, según la leyenda oficial, el tener una vida digna. 1.000 y poco euros no es en España hoy en día. Pero más importante que eso, ¿es lo mismo para un chaval de 20 años que para un padre de familia con 50, con una familia detrás o una hipoteca? ¿Es lo mismo sus necesidades? ¿Es lo mismo el vivir en una gran ciudad como Madrid o Barcelona con unos precios de alquiler o vivienda mucho más altos que en una provincia? Por lo tanto, la primera consideración es que quizás habría que segmentar el salario mínimo por edades, por lugar geográfico, situaciones, lo cual lo complica muchísimo, ¿no? Por otro lado, el salario mínimo sí, efectivamente, al estar por encima del salario de equilibrio, por el precio de equilibrio, de oferta y demanda del mercado de trabajo, lo que hace es que sí, a unos les favorece porque cobran más de lo que les pagaría el precio de mercado. Pero hay otros a los que no, y les deja fuera del mercado, simplemente les despiden o no les contratan. Por eso el paro juvenil en España es tan altísimo, porque a jóvenes con muchas veces sin experiencia o sin conocimientos, a la empresa le obligas a pagar 1.000 euros que cobran, que les cuesta a la empresa, les cuesta 1.800, 1.000 euros que cobra un trabajador, a la empresa cuesta 1.800. Y hay muchos chavales que no los producen, no producen 1.800, no tienen ahora mismo experiencia o conocimientos para hacerlo. Y le estamos obligando a cobrar eso y la empresa no lo puede permitir, entonces no les contrata. ¿Qué hacemos? Bueno, pues esos luego chavales reciben un subsidio, de lo que estamos hablando, y si no es un subsidio en forma monetaria clara, pues es un bono bus, es un viaje o es un bono cultural, sobre todo para que no olvides quién te lo ha dado y le votes el año de las elecciones, ¿no? Entonces, al final, ¿a quién perjudica? Perjudica a los más vulnerables. El salario mínimo yo creo que perjudica a los más vulnerables. Es una materia para reflexionar y para que pensemos en ella cada vez que aplaudamos el que suben el salario mínimo, porque eso beneficia a los pobres. Y por cierto, una postilla, a quien beneficia es a las grandes empresas, porque al perjudicar a las pobres, a las pequeñas, a las que no se pueden permitir pagar 1.800 por un trabajador de salario y de cotizaciones sociales, les expulsa del mercado y le está favoreciendo a las grandes, a esas que decimos que perseguimos las multinacionales, a esas a las que les favorece un salario mínimo profesional alto. Pensemos en ello.